Buenas tardes, en esta sección vamos a hablar de la actualidad de los partidos políticos en las elecciones de Alemania y la trascendencia que han tenido los mismos en las últimas semanas. Vamos a empezar por la AfD, la Alternativa para Alemania, la cual presupone una estrategia a largo plazo por la candidata que estaba al mando de este partido, Frau Petry. El pasado 19 de abril se dio como sorpresa la renuncia de la misma al ser la cabeza del listado nacional de su partido, pero según analistas esto no significa que haya dejado a un lado su poder, sino es más una estrategia que tiene adoptada de su contrincante Angela Merkel. En el 2016 Frau Petry se comparó permanentemente con Angela Merkel. Ambas provienen del este de Alemania, ambas son doctoras en ciencias y la historia del acceso al poder de la canciller federal Angela Merkel fascina a Petry. Se acaba de generar el paralelo con la última acción de Petry al dejar paso voluntario de su listado del partido en concreto de la AfD, siendo esto muy parecido a una actuación que generó Merkel en el 2002, cuando hizo exactamente lo mismo frente a su contrincante Helmut Stoiber, deduciéndose así que Petry decidió no presentarse tampoco como cabeza del listado nacional para las elecciones del Bundestag que se celebrarán el 24 de septiembre del año en curso. Otra noticia de actualidad frente a la AfD fue que estos se vieron en problemas frente a la población alemana. Miles de manifestantes de izquierda extrema se enfrentaron a tempranas horas del sábado, 22 de abril, contra los policías de la ciudad intentando perturbar un encuentro que se iba a dar de este partido. El Congreso de la AfD se necesitaba reunir para definir el programa de la formación de cara a las elecciones parlamentarias del 24 de septiembre, para elegir los candidatos y cómo se presentarán en estos comicios. La copresidenta de la AfD, Frau Petry, uno de los rostros más conocidos de la formación, anunció días antes de la reunión, como anteriormente la mencioné, que no será cabeza del listado para las elecciones, evidenciando las divisiones internas del liderazgo y mensaje para los próximos comicios. Ciudadanos, líderes políticos y organizaciones de la ciudad rechazaron la reunión del partido de la AfD y su mensaje. Miles de manifestantes acudieron a las calles donde la policía intentó mantener el orden. La policía de Colonia, al este de Alemania, calificó la situación de la ciudad como tensa al registrarse algunos disturbios relacionados con las manifestaciones en contra de la reunión ultraderechista. La protesta convocada bajo el lema Solidaridad en lugar de campaña de difamación provocó grandes retrasos en la llegada de los 600 delegados a la sede del evento. Las manifestaciones intentaron bloquear su entrada con cantos y consignas. Allí se enfrentaron con la policía, que intentaba resguardar a los asistentes, y un miembro de la seguridad resultó gravemente herido en la cara, lo que llevó al arresto del manifestante. Oficialmente se convocaron 8 protestas en contra del Congreso. Seguimos hablando sobre la Unión Demócrata Alemana, más conocida por la CDU, la cual aspiró a recuperar el gobierno en el estado federal de Holstein y logró su cometido. Este pequeño estado federado alemán al norte del país estaba llamado el domingo a las urnas en el penúltimo comicio regional de las elecciones generales en Alemania, que como anteriormente se ha mencionado se llevarán a cabo el 24 de septiembre. La Unión Cristiano-Demócrata de Angela Merkel se impuso en comicios regionales de Holstein al socialdemócrata Martin Schulz en un nuevo test electoral antes de las elecciones generales. La CDU obtuvo un 34% de los votos frente al 27% que fue a parar en manos de la SPD, que obtuvo un segundo lugar para el resultado electoral del Estado federal, que en su historia ha registrado el 25.4% en el 2009. Frente a los verdes y a los ultraderechistas, se habla que tanto los verdes como el Partido Liberal de la FDP lograron en las elecciones del Estado Federal de Holstein un 12,5% y un 10,5% respectivamente. Y los ultraderechistas de la Alternativa para Alemania no lograron su cometido. Con un discurso provocador y xenófobo, la AfD habría logrado así entrar a un 12º hemiciclo regional,
de los 16 que conforma Alemania, en su camino hacia la conquista del Bundestag, considerada como la Cámara Baja, en donde se desembocaría, según los últimos sondeos, con 9 o 10% de los votos. Otro aspecto general es las voces alemanas frente al triunfo de Macron, que es el actual presidente de Francia. Los verdes consideran que el nuevo presidente francés enfrentará la tarea de manera correcta y deberá hacer que la gente recupere la confianza en la política. De lo contrario, correrá con el peligro de que durante su periodo siga fortaleciendo el Frente Nacional de extrema derecha. La izquierda, por su parte, aplaudió sobre todo la derrota electoral de la candidata de ultraderecha, pero advirtió que continuar con una política poco social destruirá la Unión Europea. A juicio de la cúpula de este partido, también los recortes sociales y otros ataques de los derechos de los trabajadores que plantea Macron fortalecerían aún más a Le Pen en el futuro. Pero esas fueron unas de las pocas voces críticas que se escucharon este domingo después de los resultados de las elecciones en Francia. Por parte de la SPD, Partido Socialdemócrata en Alemania, Schulz promete seguir luchando tras la segunda derrota regional. Como se había mencionado en anteriores presentaciones de nuestro dossier, se había hablado de un efecto Schulz muy permanente frente a los resultados que se habían dado en las elecciones regionales, pero se ha evidenciado que este efecto Schulz ha disminuido considerablemente. El candidato socialdemócrata para las elecciones de Alemania asumió la derrota en los comicios regionales celebrados en el estado de Holstein, pero garantizó que su partido seguirá luchando. Mientras los principales medios alemanes destacan el fracaso del denominado efecto Schulz, Schulz compareció brevemente y reconoce los resultados y dice que seguirá luchando para que su partido no desista de un posible triunfo en las elecciones del 24. Buenas tardes, hoy les voy a hablar sobre la actualidad de los candidatos a la Cancillería de Alemania en el 2017. De acuerdo con los datos a boca de urna, la CDU obtuvo un 34% de los votos frente al 27% que fue a parar a manos del SPD, que obtuvo su segundo peor resultado electoral en ese estado federal en su historia desde el 25.4 registrado en el 2009. Estos datos auguran el fin del gobierno de coalición entre socialdemócratas verdes y el SSW, que es el partido de la minoría danesa y frisona, liderado por el popular socialdemócrata Thorsten Albig, desde el 2012, que cede el trono al desconocido candidato de la CDU, Daniel Günther, que deberá buscar ahora posibles socios para gobernar. Se dice que Merkel es un éxito compartido. El canciller Daniel Günther habló de un esfuerzo de equipo. Dijo en referencia a las elecciones generales que una elección estatal es muy importante y que los temas dominantes fueron el temático país. El trabajo en las elecciones federales está por venir. El candidato Christian Lindner del SPD quiere carenar el NRW. Christian Lindner habló sobre las perspectivas en las elecciones regionales del domingo en Renania, del norte de Westfalia. El canciller Sigmund Gabriel confía en que el candidato del SPD, Martin Schulz, puede ser el jefe del Estado en el otoño, a pesar de la derrota de su partido en las pasadas elecciones en Holstein. Después de 12 años al frente del gobierno de la CDU y la CSU son lixiviados, dijo el expresidente del SPD, de la Passauer Presse, el lunes. La Unión se apoya demasiado en los éxitos de ayer, dice el canciller, y opina que Schulz es el canciller más fresco y potente que existe. La canciller Angela Merkel y el candidato socialdemócrata Martin Schulz se enfrentarán en un cara a cara televisivo el próximo 3 de septiembre, 3 semanas antes de las elecciones generales de Alemania. Los 4 grandes canales de Alemania transmitirán este debate, que tendrá una duración de 90 minutos y los temas se darán a conocer con anterioridad a los candidatos para que tengan preparación. Ahora vamos a hablar sobre la victoria del candidato Macron en Francia el pasado domingo. Poco después de conocerse el desenlace electoral, Angela Merkel felicitó por teléfono al ganador,
El portavoz del gobierno de Berlín hizo notar que la canciller aprecia la defensa de la Unión Europea cohesionada y abierta al mundo que hizo Macron durante su campaña. Se dice que uno de los primeros viajes del nuevo presidente francés lo llevará a la capital alemana. De cara a los comicios federales, este año, los partidos alemanes deberán hacer campaña en las redes sociales, con todos los riesgos que esto implica, ya que quienes autopromocionan reciben likes, pero asimismo reciben comentarios adversos. Ahora vamos a hacer un análisis de lo que hubiera pasado si Marine Le Pen hubiera ganado y de lo que sucede ahorita, ya que Macron se quedó con la presidencia. Si Marine Le Pen se hubiera ganado las elecciones en Francia, eso hubiera supuesto una ruptura con París y el final de lo que se construyó durante 2 generaciones binacionales. Merkel siempre estuvo apoyando a Macron porque él tiene una política pro-europea consecuente. Además, debido a que en las últimas elecciones de Estados Unidos, el Brexit, las encuestas se equivocaron. El presidente de la izquierda hizo muchos llamados para que la gente en Francia votara por Macron, a pesar de que su partido lo considera una amenaza para los trabajadores. Buenas tardes. En esta sección lo que queremos dar a exponer es algunos datos y referencias que hemos obtenido en algunos medios de comunicación para así estudiar, digamos, el desarrollo que ha obtenido las elecciones en Alemania. Digamos, en las anteriores oportunidades hemos mostrado el resultado positivo que se obtuvo a partir del Partido de Coalición Demócrata Cristiana, la CDU y la SCU, en el estado de Saar el 26 de marzo del presente año, donde el efecto Schulz no tuvo cabida, por lo menos no el impacto que se esperaba, ya que hubo una diferencia del 2%, donde el Partido Socialdemócrata SPD pierde ventaja frente al partido en coalición. El día 7 de mayo del presente año tuvo lugar en Alemania el segundo test electoral en el estado de Schleswig-Holstein, donde el efecto Schulz no tuvo como una suficiente potencialidad, o por lo menos no la que se esperaba por el Partido Socialdemócrata, el cual consiguió un 26 y 27% de los votos. Por otro lado, la Unión Socialdemócrata, que es liderada por la canciller alemana Angela Merkel, ganó las nuevas elecciones regionales al lograr entre el 33 y 34% de los votos de los comicios celebrados en el estado, según sondeos difundidos por las cadenas públicas al cerrar los colegios. La intervención de Schulz fue: somos un partido solidario que defiende la igualdad, está orientado al futuro y que seguirá luchando también aunque en algún momento debe asumir una derrota. Afirmó entre aplausos de los militantes reunidos en la sede del Partido Socialdemócrata en Berlín, y a su lado Thorsten Albig, primer ministro de Holstein, al frente de un tripartito que perdió ayer el gobierno regional frente a una casi desconocido Daniel Günther, cabeza de la lista del CDU. Bueno, con entre el 12,5% y el 13,5% de los votos, los verdes socios del gobierno tripartito regional se mantuvieron como tercera fuerza en un estado, mientras que los liberales del FPD se consolidaron en el cuarto lugar, con entre el 10,5% y 11,5% de los apoyos. El AfD, que se presenta por primera vez en este estado federado, superó la barrera del 5% exigido para contar con escaños según los sondeos. Ahora mostraremos por qué Merkel ha recuperado una popularidad frente al socialdemócrata Schulz, debido a que su liderazgo en cuanto a popularidad ha crecido frente a su principal rival, debido a que las elecciones generales que han tenido lugar en septiembre, el efecto Schulz no ha tenido cabida. De decidirse el puesto de canciller por elección directa entre ambos políticos, en 46% de los alemanes se desencantaría por el líder conservador, frente al 47% que lo haría por Schulz, de acuerdo a la encuesta del Instituto Infosys. Semanas atrás, coincidiendo con la elección de Schulz como nuevo líder del Partido Socialdemócrata y su ratificación como candidato a las generales del 24 de diciembre, ambos estaban empatados por 41 puntos. En caso de celebrarse el próximo domingo esos comicios en la Unión Cristiana Demócrata de la Canciller y su hermandad Unión Social Cristiana de Baviera, se le pronostica un 34%, 2 puntos más que en el último sondeo, mientras que el SPD de Schulz se sitúa en un 31%. Como tercera fuerza se mantiene la ultraderechista Alternativa para Alemania, con un 11% en el mismo pronóstico que en el anterior sondeo. Le siguen los verdes con un 8% y a la izquierda con un 7%, mientras que el Partido Liberal FPD regresaría al espectro parlamentario con un 6%, después que en las últimas generales quedaran sin escaño por no haber alcanzado el mínimo del 5%.
El sondeo refleja, por tanto, un repunte a favor de la canciller, mientras que ha mermado el llamado efecto Schulz o empuje SPD bajo el liderazgo del expresidente del Parlamento Europeo. Los comicios regionales del 26 de marzo en el Sarre es el primer test en las urnas del año y dieron ya un espaldarazo a la CDU de Merkel, que además de mantenerse como primera fuerza en ese estado federado fronterizo con Francia superó 11 puntos del SPD. En estos comicios seguirán el 7 de mayo los del pequeño estado federado Schleswig-Holstein, fronterizo con Dinamarca, y una semana después con los de Renania Norte de Westfalia, junto con Francia. La fuerza dominante en ambos estados en el SPD y los respectivos comicios se consideran relevantes para medir las fuerzas entre las dos grandes formaciones. Hasta ahora la información que se ha expuesto ha girado en torno a los dos representantes de los partidos de más aceptación por parte de las diferentes regiones de Alemania, como lo son los candidatos Schulz y Merkel. En esta ocasión se abordará el desarrollo que ha tenido el partido AfD en Alemania y el cual ha sido la aceptación por parte de los ciudadanos. En Holstein, según las primeras proyecciones de la cadena pública alemana SDF, y el AfD logró el 5,5% de los votos en esta región limítrofe con Dinamarca y bañada por el Mar del Norte y el Mar Báltico. En el Sarre, el AfD logró el 6,2% de los votos en esta región, considerada la más europeísta de Alemania, en el pasado mes de marzo. En Berlín, el AfD logró las elecciones de septiembre del año pasado el 14,2% de los votos en el Parlamento regional de la capital alemana. En Württemberg, la AfD ganó el 15,1% de los votos en las elecciones de marzo del 2016 en uno de los estados más prósperos de Alemania, donde hasta ahora cuenta con 8 diputados. En Brandenburg, la AfD obtuvo el 12,2% de los comicios de septiembre del 2014, donde está representado por 10 legisladores. En Bremen, el AfD conquistó el 5,5% de los votos en los comicios de la ciudad-estado de Bremen en el 2015 y superó por poco el mínimo del 5% necesario para la representación parlamentaria, el cual está representado por un solo diputado. En Hamburgo, también en la ciudad-estado, consiguió la representación parlamentaria con un 6,1% de los votos en los comicios de febrero del 2015 y en el cual cuenta con 7 escaños. En Renania, la AfD alcanzó el 12,6% de los comicios celebrados en el estado sureño, que le permitieron enviar a 14 diputados al hemiciclo de Maguncia. Es necesario tener en cuenta que los datos de este estado se verán alterados a partir de las elecciones regionales que tendrán lugar el 14 de marzo, y esta alteración será decisiva para los distintos partidos debido a que su gran población está compuesta por 17,5 millones de habitantes. En Sajonia, el AfD ganó el 9,7% de las elecciones que tuvieron lugar en agosto del 2014 en este país y hacerse con 14 bancas. El AfD celebró su mayor victoria electoral en los comicios de Sajonia-Anhalt en marzo del 2016. En este estado oriental conquistó el 24,3% de los votos y dejó atrás a los socialdemócratas y el Partido de la Izquierda para erigirse en una segunda fuerza política con 25 diputados. En Turingia, la AfD obtuvo el 10,6% del sufragio de las elecciones de septiembre y allí estaba representado por 8 diputados. En Mecklenburg, en las elecciones celebradas el pasado mes de septiembre, los populistas de derecha lograron el 20,8% de los votos de la Unión Cristiano-Democrática de Merkel como segunda fuerza política de la región. En este estado, donde el norte de Alemania, donde se encuentra el distrito electoral de Merkel, los xenófobos lograron el 18 diputados. Ahora queremos hacer como un análisis de cómo Merkel, cuál sería la política que se llevaría a cabo a partir de una cuarta reelección a nivel nacional, europeo e internacional. La decisión de Angela Merkel de aspirar a un cuarto mandato como canciller de Alemania coincidió con el lanzamiento de una encuesta que señalaba que el 55% del electorado alemán apoyaba esta decisión, basado sobre todo en la estabilidad que brindaba ella como un gran atributo para garantizar su liderazgo. Pero hay un tema más profundo a partir de esto, y es que los defensores del orden liberal existente en Europa están buscando la experiencia de Merkel y lo perciben como un muro de contención fundamental de cara a la creciente ola de populismo que está barriendo las democracias occidentales y que amenaza con socavar las estructuras políticas ya creadas.
Joseph Jonin, compañero de fórmula de Merkel y miembro del Consejo Europeo de las Relaciones Exteriores, aseguró a NBC que un cuarto mandato de Merkel será la señal de continuidad por encima de todo lo demás, y de hecho Merkel sería aún más activa a un nivel internacional. Sin embargo, los resultados más recientes a otros procesos políticos europeos ponen a dudar la estabilidad del orden establecido en la Unión Europea. Italia por lo menos se prepara para decidir el 4 de diciembre si decide continuar con Matteo Renzi, abriendo al antisistema Movimiento de 5 Estrellas italiano, y si este llegara a perder. Mientras tanto, en Francia, los encuestadores se debaten entre quién domina el panorama entre el liberal François Fillon y Marine Le Pen, la Frente Nacional de Francia, considerado por los analistas de la extrema derecha. Inclusive la propia Le Pen, citada por la propia NBC, se atrevió a decir que los días de Angela Merkel estaban contados. Merkel es una fuerza que funciona por inercia, en lo que quiere que nadie cambie y que los países europeos continúen siendo sometidos a los mismos remedios que realmente los matan. Merkel está muy aislada y los que la apoyan están aislados junto con ella. De acuerdo con Stephen Szabo, director ejecutivo de la Academia Transatlántica, los resultados de Francia son cruciales para Merkel. La idea de François Fillon como presidente es claramente bienvenida en Berlín. Si Le Pen pierde y Racine sobrevive, Merkel tendrá la oportunidad de dar forma a las respuestas europeas a Brexit, la situación de los refugiados, los problemas del euro y Rusia, dijo a través de los comentarios enviados por correo electrónico por la CNBC. Respecto a su enclave, ahora dentro de la propia Alemania, Merkel tendrá que gestionar el enorme crecimiento del movimiento alternativo para Alemania, AfD. En declaraciones de la SNBS, Werner Patzel, un politólogo de la Universidad Técnica de Dresde, sostuvo que la AfD es una expresión alemana de este tipo de derecha populista que se ve por todas partes en Europa. Uno de los desiertos de Merkel lo ha subestimado. Lo segundo que tendrá que resolver la canciller alemana sería el conflicto interno dentro de su partido, lo cual también es líder, pues no se conoce que haya preparado una sucesión y en caso de una derrota, una vorágine se puede volver en contra de ella. Buenas tardes, hoy vengo a hablar acerca de las propuestas de Martin Schulz para la política interna y externa de Alemania. Pero antes de conocer sus propuestas, es fundamental conocer quién es Martin Schulz. Schulz nació el 20 de diciembre de 1955 y desde 1974 militó en las juventudes del Partido Socialdemócrata. 10 años después, en 1984, fue elegido concejal para el Ayuntamiento de Würselen y 3 años más tarde fue elegido alcalde. Desde 1994 se desempeñó como diputado en el Parlamento Europeo y el 17 de enero de 2012 fue escogido presidente de la Eurocámara, cargo que desempeñó hasta el 17 de enero del presente año. En noviembre de 2016, Schulz anunció que no se presentaría nuevamente como candidato a la presidencia de la Eurocámara debido a que regresaría a Alemania a presentarse a las elecciones legislativas en la región de Westfalia. Como consecuencia de la renuncia de Sigmar Gabriel, Schulz fue elegido como candidato del Partido Socialdemócrata a las elecciones nacionales. Cabe decir que en las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 24 de septiembre, los jóvenes de 16 años podrán depositar su voto en los colegios electorales. Las propuestas de política interna para Alemania de Martin Schulz están enfocadas en corregir los efectos de la Agenda 2010, impulsada en el año 2003 por el entonces canciller alemán Gerhard Schröder. La agenda fue una profunda reforma del estado de bienestar alemán que mejoró el posicionamiento de Alemania en Europa y el mundo, reforzando y reafirmando su economía, aspecto que hace al país centroeuropeo una potencia, al tiempo que permitió que la comunidad internacional dejara de referirse a Alemania como el enfermo de Europa, seudónimo con el que se conocía a Alemania desde el periodo de la Guerra Fría, debido a la fragmentación del país en dos repúblicas independientes con ideologías opuestas, como lo fueron la República Federal y la República Democrática Alemana. Para hacer frente a las consecuencias que la Agenda 2010 produjo en distintos sectores del país y específicamente en la clase obrera, la cual ha sido históricamente el bastión de apoyo del Partido Socialdemócrata, PSD, Schulz ha asegurado que en caso de llegar a ser elegido como canciller el próximo 24 de septiembre, velaría por los derechos y las mejoras en las condiciones laborales de los obreros. Entre las propuestas para este sector de la población se pueden destacar la prolongación del tiempo que los desempleados recibirán subsidios del gobierno para cubrir sus necesidades básicas, mientras bien sea que consigan un empleo estable, o
puedan acceder al seguro para desempleados. Restringir los contratos laborales temporales y aumentar las pensiones, asegurando así un nivel mínimo de jubilación. En cuanto a la política exterior alemana, Schulz, al igual que Merkel, es una persona europeísta, por lo que en temas de la Unión Europea, Alemania seguirá siendo un líder regional. Si bien aún no se conocen las medidas que Schulz tomará frente a la crisis de refugiados provenientes del Medio Oriente como consecuencia de la guerra en Siria, cuando era presidente del Parlamento Europeo, planteó una serie de políticas para las personas que llegan a Europa en condición de refugiados, conocidas bajo el nombre de Plan Schulz. La primera y una de las menos conocidas opciones que los refugiados tienen en Europa es la tarjeta azul, un documento similar a la Green Card que Estados Unidos ofrece. Por otro lado, como segunda opción para combatir la crisis de migrantes está la posibilidad de asilo y refugio, que consiste en una protección temporal para aquellos que no deseen radicarse en Europa, pero que como consecuencia de la situación que atraviesan en su país necesitan buscar un refugio temporal mientras pueden retornar a su hogar. Como última opción, el Plan Schulz ofrece el asilo político, que consiste en una protección brindada a personas que en su país natal son perseguidos políticos.